Es tan importante el autoconocimiento corporal porque a través de nuestro cuerpo justamente entendemos mucho más de nuestras emociones. Las tenemos a conciencia y buscamos, hurgamos en ese baúl subconsciente qué nos está diciendo el cuerpo, pero que está tan profundo en nuestra mente y quizás en nuestra alma. Hoy tengo como invitada a Sonilén Jiménez. Me encanta compartir esta mañana con ella porque yo siempre le digo, Sony, es que esto tantas personas necesitan saberlo para entender qué pasa con ellos mismos, porque no siempre podemos tenerlo de forma objetiva, sino decir qué me está pasando y esperamos que otros te lo digan, esperamos que otros nos den las herramientas. Y a veces está aquí adentro, ¿verdad? En nuestro sentir. Bienvenida, Sonilén. Muchas gracias, Meredith, por la invitación. Honrada otra vez de compartir un poquito de mi experiencia y todo lo que me encanta hacer, que es justamente la conciencia corporal. Sí. Justamente yo hablaba contigo antes de comenzar el programa y te decía, Sonilén, ¿cómo hacemos para entendernos? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos sentados, cuando movemos las manos, cuando a lo mejor tengo un hombro torcido, cuando miro de una manera, la postura es hacia adentro o hacia afuera? ¿Cómo podemos leernos a nosotros mismos y entendernos? Justamente de eso se trata lo que vamos a tratar de explicar un poquito hoy a todo el público. El tema de empezar a escuchar los códigos del cuerpo. Okay, vamos a explicar cómo es este proceso de, en principio, cómo nuestros receptores, nuestros sentidos, son como pequeñas antenitas que captan información del mundo. Esa información la capta en este caso el sentido correspondiente, el tacto, la vista, la audición, y lo pasa al cerebro a través de impulsos nerviosos, que es el lenguaje primario. ¿Okay? Ese es el lenguaje del cuerpo, los impulsos nerviosos. Cuando pasa a nuestro cerebro, llega a una zona donde el cerebro dice, ajá, ¿qué hago con esta información? Y empiezas a mandarla a las distintas zonas. Esa es la parte más profunda. Pero ¿qué sucede? Cuando yo capto esta información, todavía yo no soy consciente de qué repercusión tiene eso, de qué voy a hacer con esa información. Cuando el cerebro entonces empieza a entender, bueno, ¿para qué me sirve? Empieza entonces a mandar después el impulso al cuerpo, la reacción, y después llega a la parte de la corteza cerebral, que es donde realmente empezamos a ser conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, dicho esto, lo que empezamos a entender es que realmente el impulso corporal es previo a la conciencia. A la conciencia, es decir, que antes ya nosotros tenemos la información porque recibí un momento de estrés, de tensión, estoy triste, todo eso, bueno, que salgo corriendo en un caos económico, eso va quedando en el cuerpo, después pum, sale, totalmente, ¿no? por eso la neurociencia dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún desconoce, eso lo dicen los neurocientíficos y efectivamente es así. Ahora, ¿qué sucede? No estamos educados para empezar a percibir esas señales, esos códigos, porque la autoescucha se ha perdido muchísimo. Hemos empezado como a acorazarnos mucho por el estilo de vida que llevamos. Entonces, lo importante de este proceso es empezar a decodificar las señales que nos emite el cuerpo. Siempre hay algún cambio físico cuando sentimos alguna emoción. ¿Okay? Entonces, cuando hagamos ahorita los ejercicios corporales lo vamos a poder ejemplificar mejor. Pero cada emoción tiene además una función biológica en nuestra vida. ¿Okay? La rabia, la tristeza, la alegría, ¿okay? Por ejemplo, si no existiese esa capacidad de ponerme bravo, yo no soy capaz de poner límites y defenderme ante algo. Decir basta o huir de una situación que quizá en la que me sienta en peligro, en la que sienta que estoy vulnerada. Si yo no tuviera miedo, yo no sería capaz entonces de acercarme a algo que sé que ya previamente me hizo daño y que más bien necesito resguardar mi supervivencia y alejarme de eso, la autopreservación. Si la tristeza no existiera, fuese mucho más difícil empezar esos procesos de autorreflexión,
de introspección, de escucha pero hacia adentro, de bajarle al ritmo. Esa emoción es la que me permite entonces entrar en mí. Y la alegría, entonces, por el contrario, es la que me expande y me permite conectar con los otros. Entonces, todo esto dentro de nuestro proceso de supervivencia tiene una función y energéticamente cada emoción, además, tiene una manifestación. Claro. ¿Ok? Hay energías, la tristeza es una energía que va hacia abajo y hacia adentro. ¿Y en qué parte del cuerpo se puede ver un poco más reflejadas las tristezas? ¿En cualquier parte del cuerpo? Hay puntos como comunes donde la mayoría suele sentir las tristezas o por lo menos como actitudes corporales comunes, pero no necesariamente tiene que ser la misma para todo el mundo. Entiendo. Eso lo vamos a hacer en el segundo bloque. Te voy a invitar a hacer Perfecto. un ejercicio para que lo ejemplifiquemos mejor. Pero, por ejemplo, la tristeza tiende a ser una energía que el movimiento corporal va hacia adentro y hacia abajo. Hacia abajo, como encorvado. ¿no? Encorvado, Esto. te lleva como hacia el Esto. suelo, te lleva a ensimismarte. Ok. La alegría abre. Hacia afuera. Abre el pecho, más bien la energía es expansiva, es hacia afuera. Yo cuando estoy alegre salto. Los niños lo puedes ver muy natural en los niños, porque los niños como no tienen estos filtros que ya de adultos nos montamos, Claro. los niños cuando están alegres, ¿qué hacen? Saltan, brincan, hablan duro, gritan, se ríen, ¿ok? Los movimientos son grandes. En cambio, cuando están tristes, es chiquito, me quiero apapachar, me meto en los brazos de mamá, me meto en los brazos de papá. Y cuando estoy rabioso, la energía es hacia adelante. Es una energía con mucho impulso. Ok. Entonces, el movimiento es impulsivo y hacia afuera, y claro, hacia adelante. Es no como es lo mismo que la alegría, que es como hacia arriba, esto saca el pecho. la Y de alegría es hecho, hacia arriba, correcto. de hecho, a lo mejor tú ves a la gente peleando en la calle y es como, es ¿qué de pasa? embatir, es de Ajá, embatir porque exacto. una de las formas también de que se manifiesta la rabia es enfrentar. Entonces, la energía es muy direccional. Claro. En el momento de la rabia. Entonces, eso también se manifiesta en mis movimientos y en mi postura corporal. Y el miedo es la contrapartida de esa emoción. El miedo me lleva hacia atrás. Hacia atrás. ¿Ok? Cuando yo veo algo que me da miedo, Claro. más bien coloco como un poquito de freno y trato de resguardarme. Entonces, hay como una generalidad en estas manifestaciones y es importantísimo que la gente empiece entonces a autoobservarse para que entonces reconozca cómo se manifiesta en la individualidad esa emoción. Porque no necesariamente porque a ti te pegue, por ejemplo, la rabia en el estómago, a otra persona también le puede pegar en el estómago. Puede De repente ser en hay la otra piel. persona- Puede ser en la piel, Claro. puede ser en las manos, ¿ok? Hay gente la que le boca. empieza a doler la cabeza. Claro. ¿Ok? Las tristezas no todo el tiempo también se manifiestan igual. De repente una persona empieza a sentir mucho frío cuando está triste. ¿Ok? Hay personas que quizá más bien manifiestan ganas de llorar. Hay otras personas que no sale tan fácil el llanto. Entonces, hay que la observación es parte del proceso del autoconocimiento. Es algo que debemos empezar, de hecho, desde niños. Es un ejercicio que deberíamos empezar a inculcarle en las escuelas, y si no lo hacemos en las escuelas, pues al menos en casa, de empezar a observar las emociones. ¿Dónde sientes las ¿Dónde emociones? sientes? Es tan importante que cada uno de ustedes se pregunten de alguna forma o se observen ahora mismo en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo algo. Es correcto. E identificar allí, es que tengo mucho dolor en las piernas y a lo mejor este sobar es prácticamente esa tristeza que por instinto se hace, ¿no? Y sobamos. O si a lo mejor me siento apático, nosotros inmediatamente vamos a hacer así como, ay, necesito como energía. Creo que eso se hace de forma inconsciente, ¿verdad? Como natural. Es un lenguaje que además es muy primario, porque además el tacto, hablando específicamente en este ejemplo que pusiste, que es el tacto es muy de nosotros los mamíferos, ¿ok? Es una forma de conectar entre nosotros y, por supuesto, cuando hay algo que me duele dentro del cuerpo, una de las técnicas corporales que podemos implementar es el masaje o el contacto amoroso. Porque esa parte de la piel, esa sensorialidad que se despierta a través del tacto, le indica a mi cerebro
que estás en un lugar de resguardo, que estás bien. Ese es el primer contacto con mamá, ¿ok? Porque viene de esa memoria de la protección que brinda mamá en el vientre materno y luego en el brazo. Entonces, como además ese contacto me indica a mi cerebro primal, que estás en un lugar en donde te estás protegido, el contacto amoroso. Sí, el contacto amoroso hacia otros, pero hacia ti mismo, además. Por supuesto, saber que no tiene que ser otra persona, además que lo haga, lo podemos implementar, porque el tacto además empieza por perder ese miedo a nosotros mismos, a perder el tabú a veces que tenemos a explorar nuestro sentido más grande, que es la piel. Que es la piel. Fíjate, Sonilén, vamos a hacer unos ejercicios prácticos donde nos vas a enseñar un poco esas técnicas de autoconocimiento, e incluso en algún momento me has nombrado y he visto a través de tus redes esos primeros auxilios, ¿no? Esas primeras, vamos a decir, señales o ayudas de cuando estamos en una crisis. Si ya sabemos que, o a lo mejor identificamos que estamos tristes, tenemos miedo, ansiedad, rabia o cualquier emoción que esté allí, o no siempre la tenemos claro, pero normal no sentimos que estamos. Correcto. ¿Ok? ¿Qué hacer con esos primeros auxilios? Mira, importantísimo que empecemos a conectar con las sensaciones físicas, es lo primero que tenemos que hacer. En vez de racionalizar, vamos a empezar a conectar con las sensaciones físicas. ¿Qué quiero decir con sensaciones físicas? Frío, picor, ardor, si es agradable, si es desagradable, si me genera de repente alguna sensación específica en la piel, tensión, si más bien es distensión, si siento que sube, si siento que baja, si siento que más bien se mueve, si siento que se queda quieto. Ok, es empezar a diferenciar las sensaciones físicas. Ok. Posteriormente a esto, empezar a identificar en qué parte empieza a moverse esa emoción, porque de repente no es en una sola parte. Hay que empezar entonces a identificar qué zona del cuerpo está reaccionando ante ese estímulo. Y posteriormente a eso, entonces hacemos la racionalización. Entonces, ¿con qué emoción yo asocio ese tipo de estímulos? Me gusta muchísimo eso, pero vamos a hacerlo de forma práctica. Correcto. ¿Te parece? Sí. Ya estamos preparadas para hacer los ejercicios de autoconocimiento y entender un poquito cuáles son las emociones que se van reflejando en nuestro cuerpo. Sonilén Jiménez nos acompaña en esta mañana para hacerlo mucho más fácil, porque es que me duele aquí, me pica aquí, tengo esto, pero ¿qué sientes? No tengo ni idea. Sucede, ¿verdad? Sucede muchísimo y no siempre sabemos reconocer y conectar ese estímulo a la emoción. Ok. Generalmente estamos acostumbrados, como que lo que te comentaba en el segmento pasado, a racionalizar las emociones. Entonces, llevarlas al cuerpo no siempre es tan fácil porque no estamos como condicionados a este tipo de educación somática. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio para entender cómo se come esto de las emociones con el cuerpo y no necesitar todo el tiempo estar racionalizando y entendiendo, ¿ok? Desde la cabeza qué sucede. ¿Ok? Vamos a empezar entonces a hacer un ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es conectar con tus pies, que son las raíces. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos dan seguridad. Los pies es lo que en realidad nos arraiga la tierra, lo que llamamos la técnica del grounding, y hace que empecemos a sentir estabilidad y a nivel energético el flujo pueda ser realmente correcto. Y a mí me parece que cuando tomamos conciencia de los pies, inmediatamente sentimos otra vez que anclamos a tierra y dejamos de actuar en automático. Sí, y se nivelan además las energías. Sí. Generalmente cuando estamos pasando por algún proceso de crisis emocional, hay mucha energía en la parte alta, porque empezamos la angustia, además empezamos como a pensar todos los escenarios negativos que puedan suceder, y la energía se nos va hacia arriba y se nos olvidan los piecitos. Los piecitos, entonces, empezar a energizarlos, nos va a dar entonces ese anclaje que necesitamos y esa seguridad de que podemos manejar esta situación y que podemos avanzar a pesar de la tormenta que haya arriba. ¿Okay? Entonces, me siento anclado y no como un globo de helio. Correcto, es correcto. Entonces vamos a empezar a hacer conciencia de los pies, tomamos aire, suelta todas las tensiones que puedan haber, haz conciencia de tus pies y puedes moverlos ligeramente hacia adelante y hacia atrás, como para que sientas
en dónde está el peso de tu cuerpo, cómo el peso va hacia adelante y hacia atrás, cómo se manejan los deditos, cómo se anclan como raíces, ¿ok? Y empiezas entonces a sentir esa energía que va y viene y que a pesar de ese va y ven, tú puedes mantener el equilibrio. Sí, sientes como el peso en los pies que no te vas a caer. Empiezas a sentir el autocontrol que puedes tener. Ok. Semiflexiona ligeramente las rodillas, ¿ok? Porque también necesitamos flexibilidad. Si ante un proceso de crisis estamos rígidos, es mucho más fácil caernos, a que si mantenemos un poco la flexibilidad y nos movemos con los vientos, nos movemos, ¿ok? Con las olas. Entonces las rodillas representan un poco esto, como la flexibilidad me permite a mí tener mayor capacidad de acción. Perfecto. Es saber que puedo ser flexible conmigo mismo, pero también con la vida y con los demás. Es así con cada una de nuestras circunstancias, porque además no podemos controlar las circunstancias que nos van a tocar vivir, pero sí cómo vamos a actuar ante ellas. ¿Ok? Una vez que tenemos entonces anclado y enraizado el cuerpo, vamos a imaginarnos una situación que hayas pasado, Meredith, por ejemplo. No necesariamente tienes que saber cuál emoción te llegó, sencillamente algo que te haya incomodado. A ver, una emoción que quizás... Fíjate, hace poco, hace algunos meses, iba agarrando un vuelo en un avión y me incomodó porque justamente cuando íbamos despegando el avión sentimos que las ruedas cayeron otra vez, se dañó el avión. Y uno sentía así como que ya va, me estoy cayendo, me estoy yendo, nos vamos a matar. Después no, estoy en tierra, pero por supuesto que hubo tensión en todo el cuerpo y en todo el vuelo. Yo decía, me ahogué, me morí, me caí, se accidentó el avión, no vamos a despegar. O sea, todas esas ideas me vinieron a la cabeza. Bueno, ahí por la situación que describes ya podemos intuir cuál sería la emoción que pudiese estar presente. Sin embargo, vamos entonces a hacer una remembranza como viéndola como en tercera persona, en el cuerpo. Relajo y veo en dónde se empieza a percibir esa emoción. Si quisieras cerrar los ojos, puedes hacerlo. Suelto. Imagina esa situación y empieza a percibir cómo se siente. Se siente como tenso, como si tuvieses estacas desde los brazos hasta las manos. Básicamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como si estuviese, no como si estuviesen, ¿ok? Porque cuando hablamos en tercera persona, la emoción está allá. Entonces, vamos a empezar a adueñarnos de las sensaciones. Y habla en primera persona cuando describas la emoción. ¿Ok? Volvemos al cuerpo. Respiro. Siento que mis brazos están rígidos, que las manos están tensas, y siento que hay una estaca en las manos o en los miembros superiores, en toda la parte de arriba de mi cuerpo. Perfecto. Como ya identificamos entonces la zona que está afectando la emoción, vamos a empezar a mover, que es la primera técnica corporal que hacemos para soltar una emoción que está estancada en el cuerpo. Vamos a mover esas dos zonas, ¿ok? Perfecto. Anclo mis pies, me aseguro de que soy capaz de sostener esa situación, ese estímulo, y empiezo entonces a mover y experimentar la zona que sientes con tensión. ¿Ok? Puedes empezar a hacer movimientos suaves y luego quizá sacudir un poco más. Es experimentar ese qué sacudón, tipo de movimiento además empieza a tranquilizarme. De repente hay cosas suaves. No te puedo negar que haciendo esto, ¿cierto? Como cuando uno se desespera, que quiere salir corriendo de algún lugar. Eso es lo que siento en este momento al mover un poco los brazos. Digo yo, ¿eso fue lo que me quedó grabado desde esa situación? Posiblemente, claro, porque además estabas en una situación donde te sentiste vulnerada, donde sentías que corrías peligro y quizá el instinto te lleva a dos reacciones básicas cuando tenemos miedo. O a huir, o a protegerte. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en el cuerpo. Si en vez entonces empiezo a soltar, agárrate ahora y presiona las palmas. Presiona las palmas.
y empieza a presionar entonces ligeramente el antebrazo. Y trata de conectar con ese tacto firme pero amoroso, Como diciendo, aquí estoy. como dando un mensaje de seguridad, Ok. ¿ok? De contención, para que la emoción no se desborde del cuerpo. Eso lo pueden hacer las personas en cualquier zona del cuerpo que en estos momentos estén sintiendo tensa o rígida o les pique o les moleste. Hacen esto mismo, ¿verdad? Pueden hacer esto mismo, pero yo siempre les digo que hay un ejercicio previo que es el de autoexploración, porque no necesariamente lo que te funciona a ti le va a funcionar al otro. Entonces, yo debo empezar a reconocer qué estímulos me calman y qué estímulos me excitan más bien el sistema nervioso. Perfecto. Recuerda que estamos hablando de impulsos de nuestro sistema nervioso y tenemos que empezar entonces a descubrir qué cosas son más sensibles para mí. Siempre, por supuesto, la respiración va a estar presente. Por eso siempre te pido, respira, suelta, llena el abdomen para que además entonces tu sistema nervioso parasimpático empiece a conectarse, que es el sistema nervioso que nos conecta con estados de placer y bienestar. Porque si empezamos entonces a respirar desde la parte alta, más bien nos conectamos con estados de estrés. Fíjate, Sonilén, muchas personas me escriben incluso por las redes. A ver si nos puedes ayudar con eso en este momento de autoconocimiento. Y te lo doy como ejemplo, ¿no? Me duele el pecho, no puedo respirar, siento taquicardia, siento ardor en el estómago, un hueco allá adentro. ¿Qué hacer en ese caso que ya te están diciendo que eso está en su cuerpo y no saben en ese momento cuál es la emoción, cómo controlarlo o qué hacer? Exactamente. Eso se parece un poquito como a los temas de ansiedad. De ansiedad y ataques de pánico, ¿okay? sí. Muchas personas les sucede. Y lo que tienden a hacer, por ejemplo, en el caso de la respiración, es como que quieren tomar más aire. Entonces, un ejercicio que puede ayudarle es más bien poner énfasis en la exhalación. Entonces, cuando empiece a sentir que estoy angustiándome, que la respiración empieza a subir, pon atención a cuando exhalas el aire. Es como, en vez de empezar el ejercicio, en la exhalación, bota el aire. Es como... Y quédate. Experimenta quedarte vacío. ¿Ok? Y deja que el cuerpo te emita esas señales de que necesitas volver a tomar. O sea, en vez de tomar más aire del que tienes, exhala, exhala, exhala. Yo siento que como sintiendo que un globo se desinfla. Y naturalmente vas a volver a respirar en cualquier momento. Poco a poco empiezas entonces a estimular la parte de más baja, como te digo, de nuestro estómago, que es la respiración abdominal, para que efectivamente empecemos entonces a segregar los neurotransmisores que nos hacen bajarle a la ansiedad. Empecemos entonces a calmar el sistema nervioso. Fíjate algo, con estos primeros auxilios de conectar con los pies, las raíces, las rodillas, inhalar y exhalar, tocar un poco, vamos reconociendo cada una de esas emociones en nuestro cuerpo. Pero en general, ¿hay algo que se pueda hacer a diario para entender que necesitamos, si sea un minuto de foco con lo que estamos sintiendo o con lo que el cuerpo está encendiendo las alarmas? Sí, para mí es súper importante, por ejemplo, en lo que me despierto, lo primero que hago es como un escaneo de mi cuerpo. Yo me desperté y empecé. ¿Cómo están mis pies? Empiezo a desperezarme, hago estiramiento. En la cama no es una cosa que yo necesite. Qué rico, de verdad. Sí, porque es además empezar a conectar, vienes de dormir, empiezas a conectar nuevamente con el cuerpo y empiezo a ver si hay alguna sensación corporal presente en ese momento en que despierto. No sé si te pasa, a veces uno sueña cosas y amanece como con la emoción del sueño. Sí. Entonces empiezo a soltar, quizá hay alguna tensión que esté por allí y la trato de llevar al consciente. Bueno, por aquí puede haber una tristeza, por aquí puede haber una rabia, por de repente estoy feliz, hoy amanecí feliz. Porque no siempre estamos, no siempre. Mal. Hay veces que amanecemos contentas también. Sí. Entonces es súper importante empezar entonces este proceso, porque además no necesariamente tengo que saber qué emoción es la que está atacando. Con saber en dónde está, en qué parte del cuerpo. Listo. Y empezar a moverla, empezar a conectar con esa sensación y esa conciencia del cuerpo,
realmente expandimos nuestra conciencia y empezamos a tener entonces un bienestar distinto, que no es desde el raciocinio, sino desde lo que más está allí. sentido. Acuérdate que al final toda la vivencia terrenal la hacemos con este cuerpo Sí. también, entonces vamos a cuidarlo y a conectarnos con él. Y vamos a sanarlo a través de ese entendimiento de lo que somos y de lo que tenemos. Si tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos cabeza, tenemos corazón, vamos a cuidarlos y vamos a entenderlos también. Tus redes, Sonilén. @método Happen por Instagram y TikTok. Estoy a la orden para cualquier consulta, cualquier duda. Y además, bueno, tenemos unas actividades para el próximo mes que van a estar muy interesantes, donde voy a llevarles un curso sobre cómo manejar emociones desde el cuerpo. Y van a aprender entonces no solamente lo que vimos hoy, sino bueno, vamos a ahondar un poquito en cada una de las emociones para que integremos todo ese conocimiento a nuestra vida diaria y además se lo podamos inculcar a todos en casita, a nuestros hijos, nuestros familiares y empecemos realmente a conectar desde la corporalidad con otra conciencia. Y les digo, en el momento que los hice me movió hasta el día de hoy. Doy fe de eso. Gracias, mi Sony. Un placer. A ustedes en casa, es tiempo de estirarse, de conocer su cuerpo, de liberar un poco y de tener un minuto para ustedes. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.